El siguiente problema de definición de presión dice de esta forma: una línea de cilindros con fluido de potencia tiene un rango de diámetro con incremento de 25 milímetros y van de 25 milímetros a 175 milímetros. Calcule la fuerza que podría ejercer cada cilindro con una presión de fluido de 100 kilopascales. Dibuje una gráfica de fuerza versus diámetro del cilindro. El diámetro tiene que estar comprendido entre los 25 y los 175 milímetros y debe estar de 25 en 25. También se dice que la presión es de 100.000 pascales o 100 kilopascales. De esa forma. Entonces, ahora en esta parte veremos las ecuaciones que intervienen. Las ecuaciones son las siguientes, ¿ya? Ahora, si analizamos la primera ecuación, tenemos lo que es la presión y el área, porque el área va a estar dada por el diámetro, en este caso expresado algebraicamente. Entonces, para que nos quede una ecuación, ¿no es cierto?, que tenga fuerza y diámetro, que es lo que se pide, debemos reemplazar esta expresión en la letra A. Entonces, como tenemos la primera ecuación, que es fuerza partido por área, pero sabemos que el área es pi por diámetro al cuadrado dividido en 4, por lo tanto lo podemos reemplazar acá en esta área, de esa forma que se puede apreciar. Ahora sabemos que esto que es el área puede pasar multiplicando. Entonces, ¿qué va a quedar? Va a quedar presión por pi por diámetro al cuadrado dividido en 4. Y todo eso multiplicado por la presión. Eso va a ser la fuerza. Ahora sabemos que la presión son 100.000 pascales por pi por diámetro al cuadrado. Estamos multiplicando los numeradores con numeradores y los denominadores con denominadores, que en este caso tendría un denominador 1, por tanto 4 por 1 son 4 igual a F. Podemos resolver todo esto en la calculadora y nos va a dar un valor numérico. No, acá tenemos la calculadora. Colocamos los 100.000, que son los pascales. Fijarse bien en la cantidad de ceros, que tiene que haber 5 ceros. Por esa tecla, con esa nos da el pi. Y eso dividido en 4. Y daría ese valor numérico que corresponde a todo eso que está en ese lugar. Realizamos el cambio. Entonces nos quedaría la siguiente ecuación. La fuerza va a ser igual a 78.539,82 por diámetro al cuadrado. De esa forma. Entonces, con esta ecuación podemos realizar una gráfica. Entonces, esta ecuación la transformaremos en una función. ¿Ya? Se sabe que se debe realizar una gráfica de fuerzas versus diámetro y la ecuación para realizarla es la siguiente. Se debe construir una tabla ahora para poder realizar una gráfica en esta parte de acá. Los valores del diámetro deben ser valores de 25 en 25 hasta llegar al 175. Observe cómo van apareciendo.
Bueno, por un tema de espacio, el 0.175 se coloca allá. Bueno, ¿por qué 0.175 o 0.0025? Es porque es la conversión de milímetro a metro. Para pasar de milímetro a metro se debe dividir por 1000. Entonces, cada de estos números son los valores de 25, 50, 75, 100, 125 y 150 y por último 175 milímetros que han sido transformados dividiéndolos por 1000. Ahora ingresaremos eso en la calculadora para obtener los valores de las fuerzas correspondientes. Esto se realiza de la siguiente forma. En la calculadora vamos a ingresar 78.539.82 por paréntesis, y en esta parte va el valor del diámetro, que esos son los valores del diámetro. El primer valor es 0.025 al cuadrado. Y de esa forma tenemos esa expresión en la calculadora. Apretamos el igual y nos daría ese valor, que sería nuestro primer dato. Segundo, solamente debemos desplazarnos y cambiamos el 25 por 50. Observe que acá hay un 0.05, ¿no? Entonces, ahí lo colocamos ese número. Y se da cuenta, queda elevado al cuadrado, ¿no? Igual. Y ahí nos da el siguiente valor. Ahora cambiaremos el otro número, que es 0.050. Ahí se coloca el 75. Y así de simple nos va dando los resultados hacia abajo. Ahora continuamos con el otro valor, que sería el 0.1. Entonces ahí colocamos el 1. Y con esta calculadora, cuando yo reemplazo, no se va borrando, sino que voy a tener que rellenar con ceros esos lugares, ¿no es cierto? Para que lo tome como 0.1 al cuadrado. Y nos daría ese valor. De esa forma. Y ahora realizamos lo mismo con el otro número. Movemos acá y colocamos ahí el 25. Y queda al cuadrado. Y anotamos el siguiente número. De esa forma realizamos lo mismo, pero ahora con el 150. ¿Se dan cuenta? Solamente estoy cambiándolo ahí en la calculadora. Y nos da el resultado. Finalmente nos queda el último y lo cambiamos, dando el siguiente resultado. De esa forma lo anotamos. Bueno, acá hemos colocado una escala de 500 en 500 que representa la fuerza. Y el diámetro creo que es conveniente en milímetro, porque si lo colocamos en metro, el número es más grande, ocupa más espacio, ¿no es cierto?, en la escala, para poder graficarlo de forma óptima. La primera dice que cuando tenemos 25 milímetros, hay una fuerza de 49.09. Entonces el 49.09 estaría bastante abajo, ¿no es cierto? Vamos a suponer que está en ese lugar. El otro es 50 con 196, casi llegando a 200. Entonces, es decir, casi llegando a la mitad de eso, ¿no? Con los 50. Obteniendo ese punto. El otro de 75 dice que está con 441, es decir, llegando ya a los 500. Y los 100 milímetros, que sería este, estaría en 785. Es decir, un poquito más arriba de la mitad de esto de acá. Aproximadamente en ese lugar. Y el otro sería 125, que estaría acá, con 1220 y tanto. Es decir, estaría como a la cuarta parte de eso. ¿Ya? Aproximadamente en ese lugar. Otro punto está en los 150 con 1700 y fracción. Es decir, pasa ahí todos 1500 aproximadamente en ese lugar. Y por último, en los 175 con los 2400, casi los 2500. Entonces lo vamos a llevar por acá bien arriba. Finalmente trazamos una línea que une todos los puntos y de esa forma nos queda nuestra gráfica.
esta forma nos da la gráfica de fuerzas versus diámetro, ¿ya? Y con eso hemos terminado. Nos da nuestra gráfica de fuerzas versus el diámetro, ¿no es cierto? De las tuberías. Y les recuerdo que estos son problemas adaptados del libro Robert Mott de Mecánica de los Fluidos. Nos vemos en otra ocasión. Chao.